Me imagino que tenemos preguntas o comienzo con el ejemplo, como quieren ustedes. Ustedes deciden. Les debo el ejemplo de cómo se ha, de un ejemplo de una política. Fue lo que quedó pendiente del martes. No sé si quieren que comience por ahí o comenzamos con las preguntas, como ustedes quieran. ¿Comienzo yo? Bueno, entonces vamos a comenzar con el ejemplo. Y ustedes, pues, de pronto ahí van generando preguntas. ¿Están viendo donde dice formulación de la política? ¿Me confirman, por favor? No, señor. Ahora sí ya. Ah, Sí, listo. señor. Listo, bien. Entonces, acá tenemos unos parámetros para la formulación de la política. Perdón, Entonces, profe, puede ampliarlos que no se ve muy bien. claro que sí. Ya le hago más. Ahí. Sí, señor. Ahora sí ya se mira. Listo, perfecto. Entonces, miren, este es unos ejemplos y algunos tips para la formulación de la política. Recuerden que para la formulación de la política, recordemos, ¿qué debe tener? ¿Recuerdan el artículo y los elementos que debe tener en la 1072? Bueno, voy a abrir en la 1072 y vamos a recordar. Entonces, déjenme ubico acá y comenzamos a mirar. Tenemos el decreto. Yo ubico la hoja hasta como el 85. Acá está. Ya se los... Seis. Listo. Voy a dejar de compartir el ejemplo para comenzar a recordar qué es lo que debe tener y otra vez vuelvo acá. ¿Listo? Me lo amplio también para que se vea un poco más lo que les voy a presentar. Listo. Bueno, entonces, recuerden, en el artículo 22466, ¿sí? Debemos tener en cuenta los dos primeros. Es establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. Y el 2 es ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño, ¿sí?, de la organización. Esas son las que deben estar dentro de la política. Y recordemos que la 3, la 4 y la 5 es de forma. Ser concisa, redactada con claridad, debe ser difundida a todos los niveles y ser revisada como mínimo una vez al año. Entonces, la 1 y la 2 debemos incluirla dentro de la política. ¿Listo? Y las 3, perdón, la 3, la 4 y la 5 es de forma. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Entonces, ya clarificando eso, vamos ahora a los ejemplos. Entonces, en el ejemplo,
tenemos. Dice, es un texto que se debe condensar y de verdad reflejar la directriz de la alta gerencia. Listo, perfecto. Y mire qué debemos tener. En la formulación de la política debemos contener los siguientes elementos. Primero, nombre de la empresa. ¿Sí? La empresa, confeccionemos, naturaleza y objeto. ¿Sí? Que se dedica a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, dice, compromisos principales frente al sistema de gestión. Compromisos de mejoramiento y firma del representante. Entonces, esto es parte de lo que nos piden en el 1 y el 2. Eso debemos tener dentro de eso. Vamos a ejemplos. Tenemos una política aquí, que es la política, vamos a comenzar con la pequeña. Bueno, dice, política de Pixel Group Nexas. Sí, se sacó precisamente de la empresa. Dice, en Pixel Group SAS nos dedicamos al desarrollo de proyectos para Internet. Recuerden que nos decía, tenemos que decir, bueno, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Sí? Entonces, esta es una empresa de confección. Listo. Estamos comprometidos con la implementación, desarrollo y fortalecimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con eso estamos cumpliendo, me subo, qué pena aquí, con la naturaleza del objeto, ¿sí? Entonces ya cumplimos con el nombre de la empresa, la naturaleza y el objeto y el compromiso, ¿sí? De la alta dirección. Y estamos cumpliendo con el 1, el 22466. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Señores. Sí, señor. Listo. Y luego dice, el fortalecimiento de un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo mediante procesos que sean seguros para todos nuestros trabajadores y teletrabajadores. Entonces, miren que es bueno tener esto de teletrabajadores porque después de pandemia, esto es muy común. ¿Sí? Antes no era tan común, no es que no existiera, pero ahora sí. Les pongo un caso. Imagínense que hace como 3, 4 meses, una empresa donde la teletrabajadora se accidentó bajando unos escalones dentro de su casa y fue considerado accidente de trabajo. ¿Sí? Miren hasta, o sea, trabaja desde su casa, pero si tu casa es tu lugar de trabajo y tú estás desarrollando las actividades de empresa, lo consideraron un accidente de trabajo. Antes, jurídicamente podría entrar en discusión. Ahora es mucho más normal. ¿Listo? Entonces, volviendo a esto, mire qué dice. Controlando los peligros y los riesgos a los que se encuentren expuestos nuestros colaboradores en su lugar de trabajo, cumpliendo los requisitos legales y gestionando el mejoramiento continuo de nuestra organización. Vamos arriba. Mire, compromiso del mejoramiento. Entonces, aquí está el compromiso frente al sistema de gestión, compromiso del mejoramiento y para finalizar con la firma del representante. Entonces, tiene los elementos básicos que nos pide la política. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a un ejemplo mucho más extenso, como el de Cerrejón, que ya comenzamos a ver una política mucho más robusta, pero ojo, en el caso en que estamos, la empresa es pequeña, ¿sí? Tiene recursos mucho más limitados que el Cerrejón, entonces no vale la pena comenzar a diseñar una política
en el cual la empresa no la va a cumplir. ¿Sí? Entonces, hay que acotar la política a la empresa. No colocar, por ejemplo, una política como la que tiene el Cerrejón para el ejemplo que tenemos que entregar. O sea, no tiene sentido, porque no tiene el recurso humano, no tiene el recurso financiero, posiblemente no tendrá el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Leamos la del Cerrejón. Dice, es una política de Cerrejón en sus operaciones de minería a cielo abierto, transporte y embarque de carbón en La Guajira, Colombia, y en sus actividades en otros lugares, bueno, etcétera, etcétera. Ahí está todo eso. Ahora, vamos al desarrollo de esta política. Se hará mediante la aplicación de un sistema de gestión para la administración de los riesgos de seguridad, salud y medio ambiente y comunidades, dentro de la política de mejoramiento continuo y con las siguientes directrices. Miren que ya esto es una política integral. ¿Sí la reconocen? Miren, aquí tienen los elementos. ¿Sí? Riesgos de seguridad y salud. ¿Listo? Medio ambiente y comunidades y mejoramiento continuo. Ahí están las tres. Ave Marías. Ya eso sería una política integral. ¿Listo? Entonces, luego dice, diseñar y mantener las instalaciones y establecer procesos operacionales en forma tal que salvaguarde las personas, la propiedad y el medio ambiente. Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados a sus actividades, cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras obligaciones que voluntariamente hayan asumido, aplicar sus propios estándares cuando exceden la legislación existente o no exista legislación al respecto. Bueno, entonces, no quiero dedicarme a leer aquí todo esto, pero si se dan cuenta, esta es mucho más robusta, ¿sí? Porque tiene más ítems que cumplir y porque tiene que cumplirlas todas. A una empresa como esta le exigen todos esos elementos por encima. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar o a estudiar o leer casos sobre esto y el riesgo en esta empresa son muy altas, no solamente para sus trabajadores, sino para las comunidades que están alrededor de ellos. ¿Sí? Entonces, me quedo con la más pequeña, que digamos que se adapta mucho a lo que nosotros queremos dentro de este ejercicio para nuestro trabajo. Entonces, les envío ahorita el documento y bueno, no sé qué preguntas tienen respecto a cómo podemos desarrollar, si tienen dudas con respecto al ejercicio. Los escucho. ¿Aló? Señores. Profe, su merced, ¿será que nos puede, pues por lo menos para mí, es que estoy tratando de cargar el video de la clase pasada y pues no carga, no sé si es mi internet, yo creo. Me gustaría tener más claro cómo hay que hacer el plan de trabajo, o sea, como tal, cómo hay que completarlo, pues nosotros ya tenemos una parte, pero no sé si de pronto lo estamos diligenciando bien. Entonces, a ver si su merced vuelve y por ahí nos repite a grosso modo a ver cómo es, porque la verdad no me deja cargar la clase pasada. Listo, claro que sí, Elizabeth. Bueno, ya te ponemos los documentos que tenemos. Pero ya está claro, la primera parte es la de la política, ¿listo? Y ahora vamos a lo que es plan de trabajo y cronograma, ¿correcto? Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, voy a compartir con ustedes cuál es y amplio aquí algo que tengo en otra pantalla. Listo.
Ah, pero tenemos el de los objetivos. Falta la primera parte, ¿no? El de los objetivos. Ya estoy buscando el documento. Listo, ya lo tengo acá y lo vamos a mostrar. Listo. Entonces ya comparto la directriz. Listo. ¿Están viendo ya donde dice una nueva versión de la política? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, listo. Sí, Vamos a repetir. Dice, hay que hacer una nueva versión de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Que cumpla con los lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015, que es lo que estábamos explicando ahorita. Dice, como mínimo se solicitan 2 objetivos diferentes a los propuestos en el 22467. Entonces, ya vimos ahí cómo podemos comenzar a redactar nuestras políticas, pero además de los 3 objetivos obligatorios en el artículo 7, ¿sí? Debemos diseñar 2 objetivos más. ¿Hasta ahí vamos? Listo. sí, profe. Sí, señor. 5 objetivos mínimos. ¿Sí? Si usted dice, quiero diseñar más, listo, no hay problema. Mínimo son los 3 obligatorios y 2 más. Muy bien. Entonces, en nuestro cuadro vamos a colocar, lo primero es la directriz. Una pregunta de su compañero, no recuerdo. ¿Qué íbamos a colocar en la directriz? ¿Sí? Entonces, como nos estamos ajustando a las 1072, ¿listo? Yo tengo las directrices obligatorias que me da el decreto y puedo colocar directrices por encima de lo que me obligan. Recuerden que aquí estoy en lo mínimo. ¿Sí? Si yo cumplo el 1072 y cumplo todo lo que me piden, perfecto. Pero yo puedo estar por encima. Como por ejemplo el Cerrejón. El Cerrejón difícilmente pudiera cumplir la parte de salud ocupacional solamente con este decreto. ¿Por qué? Que es una operación muy grande, con una cantidad de riesgos, que sería, como les digo, muy débil el sistema si se rigiera solamente por el decreto. Si usted va a este tipo de empresas, yo recuerdo que cuando trabajamos con OTAC, que es una empresa de obra civil, nosotros estábamos certificados en 9001, 14001 y 18001 en esa época, con las 3. Y cuando iba la ARL a hacernos auditorías, pues realmente nosotros, perdón la expresión, nos moríamos de la risa. ¿Por qué? Porque es que la exigencia de nuestro cliente, que era la BP, la British Petroleum, era tan alta, ¿sí? Que nosotros sobrepasábamos ese mínimo. O sea, realmente nosotros no le temíamos a las auditorías de la ARL, le teníamos miedo a las auditorías de nuestro cliente, porque los estándares eran muy altos. Es como cuando ustedes, ¿qué les digo yo?
les colocaran a hacer un examen básico de salud ocupacional. ¿Sí? A estas alturas del partido, pues ustedes obviamente resolverían todo, o casi todo, ¿sí? Para un examen básico. Pero ya, por ejemplo, si ustedes se fueran a postular como profesional a una petrolera, donde la exigencia es alta, ahí sí ya tocaría ver si cumplimos o no cumplimos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, vamos a la directriz de la política basándonos en la normatividad, ¿sí? Y luego definimos el objetivo. Ahora, ¿y ese objetivo basándonos en qué? ¿Quién me puede decir qué objetivo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Recuerdan? Ah, no. Los objetivos del decreto está hablando, Manuel. Correcto. Los Son tres. objetivos. Del decreto Sí, son señor. tres, que es identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y los controles. Y el otro Listo. es Ese serían proteger. los tres obligatorios. ¿Sí? El otro Y usted tiene que adicionar los otros dos. Eso es lo mínimo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, a partir de esos objetivos, quedamos en que ustedes tienen que diseñar un indicador de medición. ¿Qué pasa? Puede ser que el indicador que ustedes diseñen mida lo que ustedes necesitan, o puede ser que no sea suficiente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes se meten a hacer deporte, ¿sí? Y se meten a un gimnasio. A ustedes, cuando llegan ahí, ¿qué le hacen? Lo pesan, ¿sí? El peso. Dice, mire, usted pesa tanto. Y hacen una relación peso-altura, ¿correcto? Hay otro indicador que es el índice de ¿qué? De masa corporal. Y hay otro indicador que son las medidas. O sea, lo miden. Miren que para poder hacer eso necesito tres indicadores. Solo el peso, si yo voy al gimnasio y solo me pesan, me dicen pesa 80 kilogramos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo medir 2 metros y si peso 80 kilogramos, estoy bien. Pero si yo mido unos 50 y peso 80 kilogramos, ¿qué pasa? Estoy en sobrepeso. Miren que ese solo indicador no me dice, no me mide lo que yo quiero. Entonces, a ese indicador de peso le tengo que meter otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una relación entre el peso y la altura, entre el peso y la edad. Entonces, con esto quiero decirles que un solo indicador para esto que yo quiero no me sirve. Necesitaría, a mi criterio, por lo menos tres indicadores. Peso, medidas y relación del índice corporal, de la masa corporal. ¿Para qué? Para tener una medida exacta de lo que yo quiero medir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, por ejemplo, para identificar los peligros, podríamos utilizar los indicadores de la resolución, que son los mínimos, y podríamos decir que para eso podríamos utilizar frecuencia, severidad de accidentalidad, y podríamos incluirle prevalencia de enfermedad laboral e incidencia laboral, de enfermedad laboral. En teoría, para eso se hace una identificación de peligros, controles y riesgos. Podrían ser Sí, cuatro. señor. Exactamente, Rafael. Correcto. Porque es que si yo solamente le coloco el frecuencia, sí, tengo accidentes, voy a exagerar todos los días, pero resulta que los accidentes que tengo son pequeños. Pero tengo un accidente cada 6 meses, pero cada 6 meses tengo un muerto. Entonces, si te das cuenta, me tocaría relacionar, sí, más, por lo menos 2, 3, para poder medir esa parte que tú mencionas. Muchas gracias, Rafael, por el ejemplo. ¿Sí?
Entonces, pero eso lo determinan ustedes, ¿listo? La pregunta es, ¿con los indicadores que tengo, realmente sí mido mi objetivo? Sí, esa es la pregunta que hay que hacerse. Si ustedes ven que no es suficiente, pues le colocan otro indicador para poder medir. Ahora, no nos vamos al extremo. Comenzar a colocar indicadores que no miden nada. ¿En qué sentido? También hemos visto casos que tenemos una cantidad de indicadores dentro de un sistema de gestión que no miden nada. Y lo que termina es dando gran cantidad de trabajo, pero realmente no mide lo que yo necesito. ¿Sí? Bueno, después del nombre del indicador, lo que hacemos es una fórmula de cálculo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer una fórmula matemática con el cual voy a medir lo que yo necesito. Si yo quiero medir, por ejemplo, lo veíamos acá, les voy a poner un ejemplo acá, con su mismo... Me preguntaron en la clase anterior qué era P y qué era E. ¿Recuerdan que P es el qué? Proyectado, y E, el ejecutado. Ejecutado. ¿Sí? Correcto. Entonces, yo puedo tener muchas cosas proyectadas. Yo puedo tener así. La pregunta, ¿pero realmente sí lo estoy ejecutando? Lo ideal sería que todo lo que yo proyecto lo ejecuto. Por ejemplo, capacitaciones. Tengo 10 capacitaciones proyectadas. Lo ideal es que mis 10 capacitaciones yo las ejecute. Podría ser un índice donde dijera cantidad, ¿sí?, de capacitaciones ejecutadas sobre proyectadas por 100. Lo ideal sería que fuera 1, ¿sí? Pero puede ser que dé 0,95, 0,98 o 0,8, etcétera, etcétera. Y colocábamos el ejemplo de qué pasa con nuestro querido Estado y en las alcaldías y en las gobernaciones, que al final de año estamos corriendo para ejecutar y poder gastarnos el dinero y que nos den el mismo presupuesto de la vez pasada, los años venidos. Entonces, aquí coloco mi indicador, ¿sí? Igual a cantidad ejecutada sobre cantidad proyectada por 100. Y ese, el máximo sería 1. Puede ser ascendente o puede ser descendente. ¿Listo? Ahora, y hablábamos de la meta. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Les decía que por favor coloquen metas alcanzables. O sea, no hay que ser tacaño, pero tampoco hay que ser soñador. ¿En qué sentido? En que si yo sé que mi máximo, ¿sí?, mi máxima meta es 1, por lo de las capacitaciones, pues sí, yo pudiera colocar 1. Sería lo ideal. Pero una sola capacitación que yo no haga y no cumpla. ¿Sí? Entonces, hay que ser prácticos en el sentido de que, oiga, no voy a colocar 1, pero quiero llegar. Entonces, vamos a ver, tengo 10 capacitaciones. De las 10, vamos a asumir que una no la haga. Entonces, coloco 9 entre 10 y ese va a ser el máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería mi porcentaje? Sería 0,9. Entonces, o 0,95. Ustedes miran, entonces 0,9 es mi meta. Ah, se terminó el año y cumplí las 10. Felicitaciones. Cumplió su indicador. Pero si su indicador es 1 y usted dejó de cumplir una sola capacitación, ya no cumplió.
Y lo más triste, ¿quién diseñó el indicador? Usted. ¿Sí? Entonces, usted mismo se acaba de hacer harakiri. ¿Sí me hago entender? Y a medida que el sistema va mejorando, pues usted va, si ve que va mejorando y mejorando, usted va subiendo el indicador y va subiéndolo, pero que sea un indicador que se pueda cumplir. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Una pregunta frente al plan. ¿El objetivo que se coloque a la izquierda debe provenir de la tabla anterior? Sí, señor. O sea, Precisamente les decía si la son, clase anterior. si son cinco Control objetivos, C, control V. O sea, copie y pegue. Suena feo, pero precisamente los objetivos ya los diseñaste. ¿Listo, Rafael? Entonces tú lo que vas a hacer es control C, control V. Igual como lo tienes ahí, lo vas a colocar acá. Es el y mismo. deben ser 5 entonces también. O sea, si son 5 de Mínimo datos. 5. Okay. Sí, señor. Correcto. Es para darle continuidad precisamente al trabajo que se está haciendo allá. ¿Listo? Entonces, como vamos a precisamente a trabajar sobre los objetivos anteriores, los que tenemos allá, aquí vamos a tener unos documentos. ¿Sí? La pregunta, ¿qué documentos o registros debo tener o debo elaborar para que precisamente me evidencie los objetivos, que yo cumpla mis objetivos? Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos con el primero. Uno de los que está acá. Objetivo. Designar un profesional en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Con formación idónea. Es decir, que cumpla con el perfil establecido en la normativa vigente para la asesoría y acompañamiento de la implementación eficiente de un SGSST. ¿Listo? Entonces, ¿qué documento sería pertinente para eso? ¿Qué me dice la norma? El decreto, perdón. Debe tener una licencia vigente. ¿Listo? Entonces, pero mira que uno sería, ¿sí? La licencia. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, por su hoja de vida, una copia de que tenga la licencia vigente. ¿Listo? ¿Qué otro documento? Porque no solamente con eso cumplo. Certificado de 50 horas. Curso de la ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Ser técnico, tecnólogo o profesional en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El título, ¿qué más? Faltaría uno. tener un año de experiencia. Ah, listo. Entonces faltarían dos. Gracias. Mínimo un año de experiencia. 3. Faltaría uno. Recuerden que el objetivo es designar un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Perdón, ¿quién Es lo designa? contratarlo. Contratar una persona idónea, ¿no? Listo, entonces la designación, el contrato que lo vincule a la empresa. Entonces, ahí, mire, ahí tendríamos como documento de registro, necesito el curso de 50 horas, mínimo un año de experiencia, el título y la designación por parte de la gerencia. Ese documento de designación puede ser, ¿por qué? Por intermedio de un contrato de trabajo. ¿Ya está claro? Entonces, para cumplir ese objetivo, tendría esos documentos. ¿Listo? Ahora, responsable. Ojo,
Consejo, no me coloquen varios responsables. Colóquenme uno. ¿Por qué? Porque cuando colocamos varios responsables, terminamos lavándonos las manos y no cumpliendo. ¿Sí? Entonces, se oye feo, pero es la realidad. Coloquen un solo responsable. Y ese es el que tendrá que dar cuentas de lo que pasó. Entonces, ¿a quién colocarían ustedes de responsable? Recursos humanos. Ese es el departamento. Quiero un responsable. Gerente. Al gerente. Listo, gerente. O me puedes colocar tú el Al gerente. coordinador de recursos humanos, jefe de recursos humanos, el gerente general, el gerente administrativo, pero no me lo dejes en el departamento. Cuando tú me dices recursos humanos, yo te puedo decir, en recursos humanos hay 3. La pregunta, ¿quién de esos 3 es el responsable? Cuando pase algo, ¿a cuál de los 3 voy? Entonces, siempre el cargo, ¿listo? Por ahora. Entonces, si me le colocas gerente, listo, perfecto, gerente. Si me colocas jefe de recursos humanos, jefe de recursos humanos. ¿Y a quién debo colocar? Al que está encargado de hacer cumplir ese objetivo. Porque puede ser, no estoy diciendo, estoy colocando casos hipotéticos, que yo coloque al gerente, pero el gerente nunca tiene tiempo para eso. ¿No les pasa a las empresas? Le colocan una responsabilidad al gerente, pero el gerente ni se da por enterado. Entonces, si el gerente no es el responsable directo de que se cumpla, pues coloquen a otra persona que realmente haga cumplir el objetivo. ¿Listo? Bueno. Y acá vienen las principales actividades. Entonces, para esas actividades, ¿qué debo cumplir? Primero, puedo hacer una selección, si ustedes quieren, o sea, esto es caso hipotético, una selección de profesionales en la parte de salud ocupacional. Luego viene de la parte de la selección, la parte de contratación del personal, ¿sí? Que cumpla con todos los requisitos de la normatividad. Y listo, perfecto. Ya con eso tengo las actividades. Ahora, si usted es más elaborado, entonces puede colocar. Coloca un anuncio para seleccionar hojas de vida, luego hace el proceso de selección, luego hace la evaluación, luego puede colocar, usted es libre de hacerlo, ¿listo? Lo que pasa es que tiene que tener una forma lógica y secuencia. Y al final contrata al personal idóneo. Eso en principales actividades. Luego vamos a recursos. Habíamos dicho que para términos de acá del curso, vamos a colocarlos en términos genéricos, ¿sí? Recursos financieros, recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero habíamos dicho que cuando estemos en una empresa, ¿sí? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo publico en una página, me cobran, ¿sí? Una página para selección. Si yo contrato a una empresa que me haga la entrevista de la selección, me cobra. ¿Sí? Entonces, además de eso, tendría que colocar el valor de cuánto me vale la publicación, cuánto me vale el proceso de selección para hacer el contrato de ese profesional. Porque resulta que usted dijo que iba a hacer la publicación, pero cuando fue a pedir plata a la gerencia le dijeron que no. O resulta que usted quiere contratar a una empresa para la selección, pero le dicen que no. Sí, dijo, no, pues entrevístelo usted y si usted cree que ese es, contrátelo. Órdenes son órdenes. Usted hace, si usted es jefe de recursos humanos, pues debe saber algo de eso. Sí, pero hay muchas empresas pequeñas que delegan
porque se lo digo una cosa, una mala contratación en una empresa es pérdida de dinero. ¿Sí? Cuando usted contrata a alguien sobrecalificado o por debajo del perfil, lo más lógico es que va a tener problemas y que tendrá que hacer una nueva contratación. Entonces, usted va a perder 2 o 3 meses, 4 o 5 meses, tendrá que contratar a otra persona, comenzar de nuevo, y eso es pérdida. ¿Y culpa de quién es? De la empresa, por no hacer una buena selección. ¿Sí? Cuando uno va a buscar trabajo, uno necesita. Pero si usted está sobreperfilado, vamos a suponer, John, ¿sí? Va a buscar un trabajo y resulta que John ya terminó su especialización, es más, tiene hasta un doctorado, tiene 20 años de experiencia y le ofrecen el mínimo. Y John en ese momento acaba de perder su trabajo, pues John no acepta. ¿Sí? Y en el momento que encuentre un mejor trabajo, renuncia y se va. ¿De quién es la culpa? De la empresa. Porque contrató a alguien sobrecalificado. ¿Sí? Y eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de las contrataciones. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Aquí, en la parte del plan anual de trabajo, deben colocar acá, para este ejercicio, cuándo lo proyectan y cuándo se debe ejecutar, pero, vuelvo y le repito, cuando lo vayan a hacer en la empresa en la cual vayan a trabajar, deben colocar día, ¿sí? El 30 de septiembre del 2022. Listo. Es más, si tienen hasta la hora, espectacular. Porque si dicen septiembre, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sabemos. ¿Sí? Entonces comenzamos a extendernos, eso tenemos hasta el 29, hasta el 30. Comienza uno a extenderlo y termina uno haciéndolo en octubre. Esa es nuestra cultura. Luego viene el indicador, ¿sí? Que ya lo tenemos, y la meta. Logro obtenido, no lo vamos a hacer, porque lo miramos cuando ya lo hayamos hecho. Y como no lo vamos a implementar, sino que lo estamos planificando, no tenemos forma de medirlo. Y como no tenemos forma de medirlo, entonces no vamos a trabajar con esa casilla. O sea, esa casilla quedaría en blanco. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí tenemos preguntas? No, señor. Listo. Entonces, estamos viendo la siguiente. Aquí colocamos el número de los ítems que vamos a mirar. Aquí vamos a colocar el departamento de la empresa en la cual vamos a hacer la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que si es en producción, que si es en administración. Entonces es bueno definir dónde es el departamento en el cual vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces colocábamos un ejemplo en el anterior, que departamento de producción. Entonces tenemos una necesidad. Entonces, ejemplo, se ha evidenciado sobreesfuerzo por parte de los trabajadores al momento de transportar las telas dentro de las instalaciones. ¿Sí? Cuando uno lee el caso, pues específicamente no dice eso, pero ustedes saben, y por ejemplo, en las empresas pequeñas sí sucede eso mucho. ¿Sí? Uno no tiene las máquinas, no es como cuando usted va a una empresa grande que todo lo transporta en máquinas, no. Echan los rollos de tela, lo cargan, lo llevan de un lugar a otro. Es más, cuando las empresas son pequeñas, inclusive no están todas en el mismo nivel. Uno va a las empresas pequeñas, en el primer piso queda una parte, tiene una planta en el segundo piso, hay que subir escaleras. Eso se evidencia mucho en las empresas pequeñas. Entonces, ahí en el departamento, ¿sí? Está una necesidad y luego viene la acción formativa. Ojo, la acción formativa. ¿Qué quiero yo con esa acción? ¿Qué voy a corregir? ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿los quiero sensibilizar?
¿Los quiero capacitar? ¿O ambas? Si vamos a la parte de ergonomía, posiblemente la parte de sensibilización no sea suficiente. Yo les puedo hacer una clase de ergonomía, perfecto, miren, todo chévere, y luego voy a mirarlos y resulta que no estamos cumpliendo. Miren, yo no sé, pero no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, los lentes. ¿A cuántos trabajadores no ve uno así? ¿No les ha pasado eso? Venga y quito el foco. Ahora no encuentro para quitar el foco. Allá. Señores, ¿han visto trabajadores así? Como Sí, estoy, con los lentes ahí. Y les dice uno, oiga, pero mire, es que los lentes son para los ojos. ¡Ay, ingeniero! Sí, 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 qué pena. No es que me los acabo de colocar así, es que estaba descansándome. Los encuentra uno con los guantes metidos en el bolsillo trasero. Los encuentra uno con el casco por allá, con los protectores auditivos colgando en el cuello. Entonces, cuando uno trabaja en salud ocupacional y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que lo haga? ¿Sí? Yo voy a mi finca y tengo una pelea con los trabajadores. Yo le compro los equipos precisamente, especialmente para la fumigación. Y me encontré cuando llegué allá a uno de los trabajadores, le digo, ¿y dónde está la protección que le di? Ah, no, es que eso no me gusta, yo así trabajo mejor. Eso es lo que piensan ellos. O sea, realmente si ellos supieran todo lo que le están haciendo a su cuerpo, pues podrían cambiarlo. Digo podrían, porque así usted le explica a veces cuánta gente no se coloca el tapabocas porque es que, uy, no es que me asfixia. No, no es que sudo, me estorba. ¿Qué es peor, eso o el COVID? Bueno, entonces, ahí la pregunta es, ¿qué quiero lograr en la acción formativa? ¿Listo? Entonces, una parte puede ser la sensibilización, ¿sí? Pero la otra, realmente la capacitación, volverlos competentes para realizar las tareas de forma segura. ¿Listo? Luego tengo aquí el proveedor de la acción formativa. La pregunta, ¿quién va a hacer la acción formativa? ¿Es una acción formativa interna? ¿Sí? Tengo personas en las cuales, sí, yo tengo gente capacitada o tengo que contratar a alguien para que me haga esa acción formativa. O, como les explicaba, cuando las empresas son pequeñas, muy pequeñas, y no tienen para pagar ciertas capacitaciones, lo que hacen es que van a su ARL, la ARL le ofrece un programa de capacitación, ¿sí?, anual, y de acuerdo a lo que necesiten van yendo. Obviamente puede ser que la capacitación que yo necesito y que es urgente después de hacer mi matriz de riesgo, la tenga dentro de 5 meses. No me sirve. Si yo quiero acciones inmediatas, o sea, para allá, pues debo tomarlas. O contrato a alguien o tomo a alguien del personal interno con esas competencias para que desarrolle dichas capacitaciones formativas. ¿Listo? Luego, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Hay capacitaciones que son transversales. ¿En qué sentido? Cuando yo hago, por ejemplo, una capacitación de ergonomía, es una capacitación transversal, desde el administrativo y el operativo. Entonces, puedo hacerla en forma transversal. ¿Sí? Pero hay unas específicas, por ejemplo, como trabajo en altura, que solamente son personas que están realizando dicha labor. Entonces, aquí
debo colocar cuál es el grupo al cual va dirigido. ¿Listo? Luego, objetivo de la acción. ¿Qué quiere usted lograr con eso? Mire, lo que les decía, ustedes pueden decir que, vamos a poner un ejemplo. Tengo una empresa con manejo de químicos. ¿Listo? Y usted quiere colocar objetivo sensibilizar. Pero resulta que sensibilizar, ¿realmente lo que usted quiere es sensibilizar? Pregunto yo. ¿Sí? ¿O quiere algo más? Por ejemplo, no, es que en la empresa ha habido accidentes en el manejo de los químicos. ¿Sí? Llevo 3 accidentes en el mes. Entonces ya no sería sensibilizar. ¿Cómo podríamos colocar ese objetivo para la acción formativa? ¿Cómo lo podríamos colocar? ¿Quién me colabora ahí? Imagínense que ya ha habido accidentes. ¿Será que sensibilizar es lo que yo necesito? Podría ser más práctico, no, más eficiente difundir las lecciones aprendidas derivadas de los accidentes laborales del último trimestre, no sé. Pero quedaría corto, Rafael, porque yo las puedo difundir, pero la pregunta, ¿con eso logro disminuir mi número de accidentes? No, pero también tocaría realizar las correcciones, digamos, de pronto de alguna máquina, si fue por fallas de máquina, inspecciones. Profe, no sé si se dan seguimiento o evaluaciones. Ahí no sé, profe, ahí no se podría verificar Capacitar en el cómo. manejo de Espérese, químicos. Edinson, y luego viene, he hablado, Edinson, dime, cuéntame. Profe, yo creo que también sería importante ahí, por ejemplo, apoyarnos con el COPAS y la brigada, por ejemplo, que ellos son como veedores, son parte de la población, y evaluar lo que son acciones y condiciones inseguras para poder establecer cuáles serían las medidas más adecuadas. Listo, ¿quién más me había dicho por acá? Es que no logré ver quién, una chica ya ha hablado. Yo, profe, había dicho que capacitar en todo el manejo Ya. de residuos químicos para evitar pues ese tipo de accidentes, utilizando las fichas para cada uno de ellos. Listo, entonces le voy a tomar lo que ustedes dijeron, lo voy a cambiar. Por ejemplo, objetivo, disminuir la tasa de accidentalidad con manipulación de químicos por medio de capacitaciones e implementaciones de programa de tal. Sí, ese pudiera ser uno de los objetivos. Diego, cuéntame. Buenas noches, profe. Profe, una consulta. Señor. Las necesidades que vamos a plasmar en el formato, o sea, no necesariamente tenemos que verlas en el caso, sino que podemos suponer que o sea, que están en la empresa como tal. Sí. ¿Qué pasa? El caso, miren que se pueden plantear varias hipótesis, ¿no? O sea, hay una forma que te explica el caso, y gracias por esa pregunta. Voy a colocar acá, y me hiciste acordar de algo, y es que le podemos colocar aquí, es opcional, algo que podemos colocar como análisis de causa. ¿En qué sentido? Claro, si tú tienes claro cuál es el análisis de causa, para ti va a ser mucho más fácil que vas a colocar en la acción formativa. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo,
tenemos uno en que no hay actas de Copaz. ¿Sí recuerdan? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, ¿recuerdan ustedes por qué no hay actas de Copaz? Porque no se habían reunido en 3 meses, creo. Sí, Listo. ¿Y por qué no se habían reunido en 3 meses? Ahí dice por qué. por el trabajo, porque pues habían puesto por encima el trabajo que Correcto, Ana, por la alta producción. Muy bien. Entonces, aquí le podría colocar, ¿sí? En análisis de causa, alta producción, poco tiempo o poca importancia, como tú quieras, pero no se reunieron para eso. Listo, perfecto. Ahora, dentro de eso, ¿qué pudiéramos colocar? ¿Sí? Para que se cumpliera. Si tuviéramos que hacer acá, ¿qué tendríamos que hacer para que se cumpliera? Recuerden que por ley, yo debo formalizar mi COPAS, debe estar avalado por la alta dirección y debo cumplir con unas reuniones, ¿sí? Periódicas. O sea, por ley. No es que yo quiera o no quiera, eso dice la norma. ¿Listo? Entonces, bajo esos parámetros, ¿qué es lo primero que debo hacer? Pues, si no se hizo eso, es porque la gerencia en alguna forma no dio el tiempo para. Y como la gerencia no dio el tiempo para, ¿qué debo hacer yo? Pedirle a la gerencia que asigne el tiempo para reunirse en el COPAS. ¿Correcto? Entonces esa sería mi necesidad. Sí. Entonces, primero, pedirle a la gerencia que dé el tiempo de asignación. Esa sería una. ¿Qué otra? Con eso no es suficiente. Podríamos Profe, o sea, colocar... esa sería... Dime, Diego. Cuando se menciona que la gerencia debe dar el tiempo para hacer las reuniones, o sea, esa sería una acción formativa. No. Recuerda que la acción formativa, ¿para qué es? Es para, precisamente, corregir. ¿Sí? ¿Y dónde lo colocamos? Si quiere, vamos a hacerla paso por paso, ¿listo? Esa vamos a hacerla, listo. Vamos. Primero, vamos a hacerla aquí. Déjame. Y hacemos esto. Déjame, le estoy mirando acá para que la coloquemos. Función. Regálame 30 segundos. Listo. Departamento administrativo.
Listo. Análisis de causa o necesidad. ¿Qué quieren colocar primero? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál sería la necesidad? Pedirle tiempo a la gerencia para realizar la reunión para establecer el COPAS. Listo. Poner en funcionamiento el COPAS. Porque no funciona. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí tenemos preguntas? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. A ver, listo. Sí, señor. Están callados hoy. Recuerden más para el fin de semana, no se preocupen. Listo. Entonces, mi necesidad es poner en funcionamiento el COPAS. ¿Por qué? Porque el COPAS no funciona. ¿Cuánto tiempo es que dice que no funciona? ¿No que 2 años? 3 meses. 3 meses. Bueno, listo. Esa es mi necesidad. Entonces, mire, como esa es mi necesidad, la pregunta es, ¿por qué? Análisis de causa. ¿Por qué no funciona el COPAS? Entonces, ahí podemos colocar alta producción. Voy a colocar falta de tiempo. ¿Sí? Y también si quieren colocarle falta de interés por parte de la gerencia. Listo. Perfecto. ¿Estamos? A ver, espérense un Sí, momentico señor. acá. Listo. Pues miren que el análisis de causa me sirve. Ahora, acción formativa. ¿Qué podemos colocar como acción formativa? Estamos planteando hipótesis, ¿no? No sé, como la programación del COPAS, un cronograma donde se establezcan cada cuánto se va a realizar de manera efectiva, ¿no? Sí podrías, ¿no? Y antes de esa, esa es válida. Válida, Ana. ¿Sí? Como la Entonces, organización, ¿no? La formación. Y sería formular el COPAS o realizar el Sí. COPAS. la pregunta que yo me hago, y tiene toda la razón, puede ser que las personas que están ahí no están bien formadas. Puede ser. Estoy planteando hipótesis. O que las personas que están ahí no tienen el perfil. También puede ser, no sé, estamos planteando hipótesis que como acción formativa puedo plantear algunas de las que yo dije y de las que ustedes dijeron. ¿Sí me hago entender? Entonces, como el documento no lo dice, y aquí sí es diferente al caso anterior, porque aquí sí puedo plantear hipótesis. Como el documento no lo dice, yo puedo tener una hipótesis. Falta de formación, falta de perfil, falta de programación, etcétera, etcétera, y lo puedo colocar ahí como acción formativa. ¿Listo? Luego viene el proveedor de la acción formativa. Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo hace alguien de la empresa? ¿Lo hace alguien fuera de la empresa? Etcétera, etcétera. No sabemos. También ustedes recuerdan que en un ejemplo yo le daba las dos opciones. Dice, no, pues aquí tenemos, resulta que para eso tenemos al técnico, el tecnólogo, él sabe cómo y él los va a capacitar. Perfecto. No tiene tiempo, entonces voy a contratar una empresa externa. Perfecto. Válido. O pueden colocar las dos alternativas. Válido. ¿Sí? La única forma que tomen una decisión es cuando lo vayan a hacer. Puede ser que como ya tienen el tecnólogo, ya le están pagando su salario, lo más viable es que él lo forme y no tener que pagarle a otra persona por fuera para que forme a alguien si usted tiene dentro de su empresa. Tiene lógica, ¿no? Listo.
Entonces, ahí está el proveedor. Dirigido a. Entonces, ¿a quién le va a hacer usted esa acción formativa? ¿Sí? Recuerden. Profe, porque no vamos llenando los recuadros como para tener la idea de todo el ejemplo. No hay problema, claro que es. Entonces, teníamos como acción formativa, primero, teníamos que pudiera ser falta de perfil, podría ser una. La otra, Ana, tú me habías dicho una programación, ¿recuerdo? Sí, profe, como el cronograma, como estipular las fechas. Para que se O cumpla. la formación del Elizabeth, ¿ibas a decir algo? Era falta de capacitación también podría ser. Falta de capacitación. Sí, entonces venga aquí, me gusta colocarlo acá para que eso. Listo. El proveedor de la acción formativa. Ahí lo podemos colocar, puede ser externa, empresa, capacitadora. Interna, responsable. Listo. Dirigido a. Entonces, ahí recuerden que ahí en ese caso yo debo definir quiénes va a ser. Entonces, puede ser los integrantes del COPAS. Listo. Objetivo de la acción formativa. Recuerde, objetivo, una acción. ¿Qué quiero yo? El cumplimiento. Cumplir sí, tener el COPAS, cumplir con el COPAS. Exacto. Cumplir con la norma. En este caso, la 1072. Qué pena es que el 0 de mi computador tiene problemas. Ya. Con la formación y cumplimiento del COPAS. ¿Listo? Y acá, fecha. ¿Esa fecha cuál sería? Esa fecha Una sería fecha estimada de cumplimiento. de implementación. Recuerda que aquí es la implementación. ¿Listo? ¿Cuándo lo voy a implementar? Y acá donde dice seguimiento, y es cuándo le voy a hacer el seguimiento. Entonces, ¿cuándo la voy a implementar? Entonces dice, bueno, miren que uno debe colocar, por eso debo colocar fechas. Le puedo decir inmediato. Resulta, por ejemplo, que para Diana inmediato es ya, y para Rafael inmediato es mañana.
Ya tengo un día de diferencia. Y para Sandra puede ser el martes. Y puede ser inmediato. Entonces, ¿qué es bueno? Colocarle fecha. Dice, bueno, es que la voy a cumplir. Eso me demora un poquito en la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces la voy a colocar para el 3 de junio. Le coloco 3 de junio. Fecha opcional del 2022. Problema con mi cero, Ana. Listo. Entonces, listo. Qué pena, sí, Rafael. Tranquilo. Ya nos extendimos un poquito, pero no pasa nada. Aquí ya es la culpa mía por haberme extendido. Entonces, aquí lo coloco el 3 de junio y acá le digo si se cumplió o no se cumplió. Entonces, aquí voy a hacer seguimiento, ¿sí? Si lo que yo hice es eficaz o no. Entonces, aquí voy a colocar si es eficaz o no es eficaz. La pregunta, si es eficaz, y puedo colocar una observación, ¿por qué fue eficaz? O todo lo contrario, no fue eficaz, una observación de por qué no fue eficaz. Sí, pero recuerde que ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta la fecha. O sea, el trabajo que ustedes van a realizar es hasta aquí, lo que está en amarillo. ¿Listo? Hasta ahí. El resto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como no lo vamos a implementar, yo no tengo cómo medirlo. ¿Listo? Entonces su trabajo va a ser hasta acá. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Listo. Y lo otro ya sería el plan de trabajo, que ya lo habíamos dicho. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, listo. Entonces lo dejo. Elizabeth, de pronto no conseguiste porque me demoré cargando la grabación. La cargué hoy, pero ya está. Y ahorita inmediatamente cargo esta para que la tengan ahí de una vez para el trabajo. Bueno, señor, muchas gracias. Profe, ¿sería tan amable, nos puede compartir la parte donde su merced fue llenando para tenerla como guía? Listo. Espérense, de una vez se las envío por acá. Edison, cuéntame. De una Profe, vez. dos duditas. Bueno, profe. Señor. Profe, primera es que por cuestiones de tiempo, por mi trabajo, o sea, realmente me queda muy complicado trabajar con otra persona y pues no nos podemos poder adaptar y pues yo ya hasta el último trabajo te lo envié individual. ¿Hay algún inconveniente en que yo siga trabajando de esta manera? Es que la verdad lo que te digo, el tiempo no me permite enlazarme con otra persona para poder solucionar. No. Igual, las personas que, sé que hay algunos que están individuales, si quieren conformar un grupo, también lo pueden hacer, no hay problema. No hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, espérenme y les envío esto de una vez. No quiero tener pendientes, formato de plan anual, para que de una vez lo bajen por acá. Entonces, para de una vez enviarlo. Después me embolato. Plan anual de trabajo. Espérense y confirmo que sea ese documento. No, el que estoy mandando es el que está vacío. Este no es.
Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Será que no lo grabé? Chicos, creo que la embarré. Y no le di grabar al que debería. Creo que la embarré, chicos, y no le di grabar el que tenía. Me toca colocarle inmediatamente entonces la grabación para que la tengan ahí. ¿Listo? Me comprometo a colocarle la grabación de una vez. ¿Sí? Para que tengan la guía. Bueno, profe. Ya de Listo, una vez. profe, gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Gracias, profe. Chao. Profe, muchas Gracias, hasta gracias. Buenas luego. noches. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Chao.